Me llamo Alejandro y nunca imaginé que llegaría a sentirme tan invisible en mi propia familia. Desde pequeño había tratado de ser el hijo responsable, aquel que escucha, que ayuda y que mantiene la paz entre todos, incluso cuando mis propias necesidades quedaban en segundo plano. Vivíamos en una casa espaciosa en las afueras de Madrid, con jardines que mi madre adoraba y una cocina siempre llena de aromas de comidas caseras. Y, a primera vista, parecíamos una familia normal, unida, feliz. Pero la tranquilidad de esos días se basaba en apariencias, en la idea de que todo estaba bien mientras nadie cuestionara nada. Yo confiaba en mi hijo, Javier, de 25 años, un joven con ambiciones y carisma, alguien a quien siempre alenté a soñar y a esforzarse, a quien creía capaz de actuar con respeto y responsabilidad. Nunca habría imaginado que esa confianza sería traicionada de la manera más dolorosa posible. Todo comenzó una mañana de otoño, cuando noté un cambio sutil en las actitudes de mi hijo. Las llamadas que antes respondía con entusiasmo comenzaron a ser ignoradas. Los mensajes que enviaba para preguntar sobre su vida cotidiana quedaban sin respuesta. En un primer momento traté de racionalizarlo. Quizás está ocupado con sus estudios, con su trabajo, con sus propios asuntos, me decía, intentando mantener la calma y no mostrar preocupación. Pero había una sensación que no podía ignorar. Algo no encajaba, un hilo invisible que se tensaba lentamente, anunciando que la realidad no era como yo la creía. La intuición, esa voz que uno intenta callar por miedo a equivocarse, comenzó a hacerse presente y una pequeña alarma interna empezó a encenderse. La confirmación llegó de manera inesperada y casi brutal. Un post en Facebook de mi hijo mostraba imágenes de un viaje que supuestamente había cancelado, uno que según él había dejado de lado por problemas económicos. Allí estaba, en la pantalla de mi teléfono, Javier sonriente, posando frente a playas de arena blanca, con su novia y los suegros, disfrutando de un viaje al Hawái que, según sus palabras, nunca había sucedido. Sentí un golpe seco en el pecho, una mezcla de incredulidad, tristeza y una ira que no sabía cómo controlar. La realidad me estaba mostrando que todo lo que creía sobre su honestidad y sobre nuestra relación se tambaleaba peligrosamente. Recordé los momentos felices que habíamos compartido, los veranos en la casa de campo, las conversaciones largas sobre su futuro, las tardes en las que le enseñaba a manejar, a tomar decisiones, a enfrentar la vida con integridad. Todo eso parecía desvanecerse, reemplazado por una sensación de traición y pérdida. La imagen de Javier disfrutando del viaje mientras me mentía me hizo cuestionar no solo su carácter, sino también mi propio juicio, mi capacidad de entender a mi hijo. Sentí una mezcla de dolor y decepción que me dejó paralizado por unos instantes, incapaz de decidir qué era más intenso, la tristeza por la mentira o la indignación por la deslealtad. Decidí que no podía reaccionar impulsivamente. Necesitaba pruebas, necesitaba claridad antes de confrontar a mi hijo. Durante los días siguientes, observé cuidadosamente sus movimientos. Revisé cada publicación, cada mensaje y cada contacto que pudiera darme una idea de la verdad. Cada pequeño detalle contaba. Un comentario que desaparecía, una foto que aparecía, un viaje que se mencionaba de manera casual. La frustración crecía, pero también lo hacía mi determinación de entender lo que realmente había sucedido y de proteger lo que era justo, tanto en términos de afecto como de justicia familiar y financiera. Mientras investigaba, sentía que mi perspectiva sobre la confianza y la familia comenzaba a cambiar. Las personas que creía cercanas, aquellos lazos que consideraba inquebrantables, parecían más frágiles de lo que había imaginado. Comprendí que la vida en ocasiones revela su verdad de manera dolorosa, que incluso los lazos más estrechos pueden ser puestos a prueba por la ambición o la comodidad. Cada descubrimiento era un golpe que reforzaba mi necesidad de actuar con cautela y estrategia.
de no dejarme arrastrar por la emoción inmediata, sino de prepararme para enfrentar la traición con claridad y firmeza. Así comenzó un viaje que nunca había anticipado. Un camino de revelaciones, decisiones difíciles y enfrentamientos inevitables, en el que cada paso debía ser medido, cada palabra pensada, cada acción cuidadosamente planeada. El sentimiento de incredulidad inicial se convirtió en un fuego interno, una mezcla de tristeza, rabia y la determinación de que, aunque mi hijo me había fallado, yo todavía tenía la capacidad de reclamar lo que era correcto y de enfrentar las consecuencias de su deslealtad con inteligencia y dignidad. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de descubrimientos y emociones contradictorias. Cada nueva evidencia que aparecía confirmaba lo que ya temía. Mi hijo no solo había ido a la Hawái, sino que lo había hecho acompañado de sus suegros, disfrutando de un lujo que afirmaba no poder permitirse. Cada foto, cada comentario en redes sociales era una puñalada silenciosa que penetraba más profundo que cualquier reproche verbal. La incredulidad inicial se transformó en un dolor punzante, una sensación de traición que me hizo cuestionar todo lo que creía conocer de él. ¿Cómo podía alguien a quien había apoyado toda la vida mentirme de esa manera? ¿Cómo podía priorizar la apariencia y la comodidad sobre la verdad y el respeto hacia mí? Intenté confrontarlo de manera sutil, buscando un diálogo que quizás pudiera revelar algún malentendido, alguna explicación que atenuara la sensación de engaño. Pero cada intento fue recibido con evasivas, con respuestas cortas y gestos que parecían esconder más de lo que decían. La tensión entre nosotros se volvió casi tangible. Una presión silenciosa que llenaba cada conversación y cada encuentro casual. Mi corazón se oprimía ante la evidencia de que la confianza que había depositado en él se había roto, y la rabia se mezclaba con la tristeza de una manera que me dejaba exhausto emocionalmente. Recordé todo el dinero que le había prestado a lo largo de los años, cada favor, cada sacrificio que había hecho por su bienestar y educación. Sentí cómo esa historia de generosidad se convertía en una sombra de explotación. La sensación de haber sido utilizado me golpeó con fuerza, amplificando la decepción y el resentimiento. No era solo el viaje a la Hawái, era la revelación de un patrón de deshonestidad, de una falta de gratitud y de respeto hacia alguien que había confiado plenamente. Cada pequeño detalle de su comportamiento reciente, desde la falta de comunicación hasta las mentiras evidentes, se volvió un espejo de la traición que estaba enfrentando. La gravedad de la situación me obligó a cambiar mi enfoque. Ya no bastaba con observar pasivamente o intentar entenderlo desde la perspectiva de un padre amoroso. Era momento de documentar, de registrar cada hecho, cada interacción, cada prueba que pudiera sustentar la realidad de lo que estaba ocurriendo. Con cada captura de pantalla, cada foto descargada, cada comentario guardado, mi resolución se fortalecía. Sabía que debía prepararme para confrontar la verdad con precisión, para actuar no solo desde la emoción, sino desde la evidencia sólida que respaldara mi posición y protegiera mis intereses. La confianza rota dejó un vacío difícil de llenar. Sentía que cada conversación, cada saludo, cada gesto compartido con él estaba teñido de sospecha y de una tristeza silenciosa que no podía ignorar. La relación padre-hijo, que alguna vez había sido cálida y abierta, ahora estaba marcada por la desconfianza y el dolor. La tensión se manifestaba incluso en los momentos cotidianos. Una mirada que no encontraba reciprocidad, una sonrisa forzada que ocultaba frustración, un silencio prolongado que hablaba más que cualquier palabra. Comprendí que esta traición no solo era un acto aislado, sino un síntoma de una desconexión más profunda que necesitaba ser abordada con cuidado y estrategia. Cada evidencia que encontraba reforzaba la sensación de que debía actuar con cautela, pero también
con firmeza. La paciencia y la reflexión se convirtieron en mis herramientas principales. No podía dejar que la ira me condujera a decisiones precipitadas que pudieran empeorar la situación. Al mismo tiempo, la mezcla de dolor y decepción me recordaba que la justicia y la protección de mis propios derechos eran igualmente importantes. Debía equilibrar el amor por mi hijo con la necesidad de establecer límites claros, de demostrar que la traición tiene consecuencias y que la confianza debe ganarse, no asumirse. Así, la confirmación de la mentira se transformó en un punto de inflexión. Ya no podía negar la realidad ni ignorar los hechos. Cada prueba, cada gesto y cada evidencia reunida me empujaban hacia un camino inevitable: confrontar, proteger mis intereses y, sobre todo, asegurar que el daño causado por la deshonestidad tuviera consecuencias tangibles. La traición no podía pasar desapercibida y estaba decidido a enfrentarla con inteligencia, paciencia y determinación, aprendiendo a equilibrar la justicia con la emoción, la firmeza con la reflexión y el amor con la necesidad de protegerme. A medida que los días pasaban, la mezcla de emociones que sentía se volvía cada vez más intensa y difícil de manejar. La traición de mi hijo no solo me dolía, sino que también me obligaba a cuestionar cada decisión que había tomado a lo largo de los años, cada gesto de confianza y cada sacrificio que había hecho por él. La sensación de incredulidad inicial había evolucionado hacia una profunda amargura, un nudo en el pecho que no se podía deshacer con palabras ni explicaciones. Me encontraba atrapado entre el amor incondicional que sentía por mi hijo y la necesidad de protegerme a mí mismo, mis recursos y mi dignidad frente a su deshonestidad. Era como caminar por un terreno inestable, donde cada paso debía ser medido cuidadosamente para no caer en decisiones precipitadas que podrían empeorar la situación. Cada interacción cotidiana se volvió cargada de tensión silenciosa. Las conversaciones simples, los saludos casuales, incluso los momentos compartidos alrededor de la mesa familiar, estaban teñidos por un velo de desconfianza y frustración. Cada mirada de mi hijo parecía un recordatorio de la mentira, cada silencio un reproche no dicho, cada sonrisa una máscara que ocultaba algo más profundo. Sentía cómo la frustración crecía día a día, cómo cada gesto pequeño se convertía en una chispa capaz de encender una tormenta de emociones. Era imposible volver a ver nuestra relación con normalidad, como si nada hubiera pasado. La decepción se mezclaba con la ira y el dolor, creando un torbellino interno que amenazaba con desbordarse. Decidí documentar cada detalle, cada interacción, cada comportamiento sospechoso, no solo como prueba, sino también como un mecanismo para organizar mis pensamientos y entender la magnitud de la situación. Cada captura de pantalla, cada nota tomada, cada observación registrada se convertía en un recordatorio de que la verdad debía ser abordada con paciencia y estrategia. Comprendí que la justicia no siempre se logra a través de la confrontación inmediata, sino a través de la preparación cuidadosa y la acción deliberada. Este proceso me permitió canalizar la rabia y la tristeza hacia un objetivo concreto: proteger mis intereses y garantizar que la traición de mi hijo no quedara sin consecuencias. Al mismo tiempo, la tensión interna aumentaba al considerar el impacto de mis acciones sobre nuestra relación futura. Me preguntaba si era posible equilibrar la necesidad de justicia con el deseo de mantener algún tipo de vínculo emocional. La situación se volvió un juego delicado entre amor, decepción y responsabilidad. Cada decisión que tomaba, cada pensamiento que procesaba, estaba marcado por la dualidad de querer proteger a mi hijo y al mismo tiempo protegerme de su deslealtad. Esta lucha interna era agotadora, pero también necesaria para poder enfrentar la situación con claridad y sin arrepentimientos posteriores. El conflicto emocional se intensificó aún más al recordar los años de apoyo, las enseñanzas compartidas,
los consejos ofrecidos y los sacrificios realizados. Todo parecía desvanecerse frente a la evidencia de la mentira. Me sentía engañado, manipulado y a la vez responsable de cómo enfrentar esta realidad. La sensación de impotencia era constante, pero también surgía un fuerte impulso de tomar el control, de decidir cómo se resolvería esta traición. No podía permitir que la mentira y la deshonestidad definieran nuestra historia. Debía actuar, aunque el camino fuera doloroso y complicado. Cada día, mientras observaba los movimientos de mi hijo y la forma en que interactuaba con otros familiares, sentía cómo la tensión crecía dentro de mí. Las pequeñas inconsistencias en su comportamiento, los detalles que antes había pasado por alto, ahora parecían señales claras de su intención de ocultar la verdad. La necesidad de enfrentar la situación se volvía más urgente, pero también debía ser meticulosa y calculada. Comprendí que cualquier error podría arruinar la posibilidad de restaurar el equilibrio y la justicia en nuestra relación. A través de este proceso, aprendí a controlar mis emociones sin reprimirlas completamente. La ira y la tristeza no eran obstáculos, sino herramientas que me ayudaban a afinar mi juicio y a definir mi estrategia. Cada momento de reflexión me acercaba más a la decisión correcta, al entendimiento de que la traición no podía ser ignorada y que debía ser confrontada con firmeza, inteligencia y paciencia. La intensidad de mis sentimientos me recordaba que la lucha no era solo externa, sino también interna, y que superar este conflicto requeriría claridad, determinación y coraje. El conflicto emocional creciente me enseñó también sobre los límites de la confianza y la importancia de establecerlos de manera clara y firme. Comprendí que el amor no puede justificar la negligencia o la deshonestidad, y que protegerse no es un acto de egoísmo, sino de responsabilidad. Cada día que pasaba, cada interacción observada y cada evidencia recopilada fortalecía mi resolución de que debía actuar, no solo para corregir la injusticia, sino para asegurar que mi dignidad y mi autoridad como padre fueran respetadas. Finalmente, esta fase del conflicto me preparó para el próximo paso, el enfrentamiento inicial, la acumulación de emociones, la documentación de hechos y la reflexión estratégica me dieron la claridad necesaria para abordar la situación de manera directa. Aunque la rabia y la tristeza seguían presentes, ahora estaban acompañadas de un propósito definido: confrontar la traición con firmeza, proteger mis intereses y establecer los límites que mi hijo había cruzado. El conflicto emocional había alcanzado su punto máximo y estaba listo para traducirlo en acción consciente y decisiva. Llegó el momento que había estado posponiendo, ese instante en el que debía enfrentar a mi hijo cara a cara y confrontar la verdad que ya no podía ignorar. La tensión en el aire era casi tangible, un silencio pesado que llenaba la sala mientras nos sentábamos uno frente al otro, las manos ligeramente temblorosas y el corazón latiendo con fuerza. Intenté mantener la calma, modular mi voz para que sonara firme pero no agresiva, consciente de que cualquier reacción impulsiva podría empeorar la situación. Javier me miraba con una mezcla de nerviosismo y desafío, como si intuyera que algo grande estaba por suceder y quisiera prepararse para cualquier consecuencia. Comencé con preguntas directas, tratando de mantener un tono neutral, aunque cada palabra estaba impregnada de la decepción y la frustración que llevaba acumuladas durante días. Javier, necesito que me expliques lo del viaje a Hawái. Dijiste que no podías ir por problemas económicos, pero he visto las fotos y parece otra historia. ¿Qué está pasando? Mi voz temblaba apenas perceptiblemente, un reflejo de la mezcla de rabia y tristeza que sentía. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cada segundo que pasaba sin respuesta parecía alargar la distancia entre nosotros, aumentando el peso emocional de la conversación. Su primera reacción fue de negación, una excusa apresurada que apenas podía sostenerse. Intentó justificarlo como si fuera un malentendido, una confusión en las fechas, algo que, según él,
no debía preocuparme, pero los detalles que ya había recopilado demostraban claramente que estaba mintiendo, y cada gesto suyo, la mirada esquiva, la tensión en sus hombros, el movimiento inquieto de sus manos, confirmaba que sus palabras no coincidían con la realidad. Sentí una mezcla de indignación y tristeza profunda. La persona en quien más confiaba estaba actuando de manera deliberada para ocultar la verdad. Mientras hablábamos, cada pequeño gesto de Javier revelaba más de su estado emocional que cualquier palabra que pudiera decir. Noté cómo su respiración se aceleraba, cómo sus ojos evitaban los míos, cómo cada intento de sonrisa se desvanecía en un rastro de tensión contenida. La escena era casi cinematográfica. Un padre buscando respuestas, un hijo atrapado entre la mentira y la verdad, y un silencio que parecía gritar más fuerte que cualquier discusión. La carga emocional era intensa, y cada minuto que pasaba aumentaba la urgencia de actuar con decisión. Intenté mantener la conversación en un marco de respeto, evitando ataques directos, pero sin ocultar la gravedad de la situación. Le hablé sobre la confianza que había depositado en él, sobre los años de apoyo, sobre los sacrificios silenciosos que había hecho para asegurar que tuviera oportunidades y libertad. Cada palabra estaba impregnada de emoción, un intento de hacerle ver que sus actos tenían un impacto tangible, que la mentira no era algo que pudiera ignorarse sin consecuencias. Su respuesta, sin embargo, solo aumentó mi decepción. Trató de minimizar los hechos, de desviar la atención hacia otros temas, pero yo estaba preparado. Había documentado cada prueba, había observado cada detalle y comprendía que no podía dejarme engañar nuevamente. La frustración que sentía era profunda, pero también se mezclaba con una claridad creciente. La situación requería un plan estratégico, no una reacción impulsiva. La traición debía ser enfrentada con firmeza, y yo estaba listo para asumir esa responsabilidad. El enfrentamiento inicial fue doloroso y agotador. Cada pregunta, cada silencio, cada mirada esquiva construyó un clima de tensión que hacía evidente la gravedad de la traición. Sentí cómo la relación que había tenido con mi hijo cambiaba irrevocablemente en ese instante, y cómo la necesidad de proteger mis intereses y mi dignidad se volvía más importante que cualquier intento de suavizar la situación. Era un punto de no retorno, una línea que, una vez cruzada, definiría el resto de nuestra relación y establecería las bases para las decisiones que debía tomar a continuación. Al salir de ese encuentro, no tenía todas las respuestas, pero sí la certeza de que debía actuar. Cada evidencia recopilada, cada gesto observado, cada palabra dicha y no dicha, reforzaba la necesidad de un plan claro, de medidas concretas que garantizaran que la mentira y la deslealtad tuvieran consecuencias. La indignación seguía presente, pero ahora estaba acompañada de determinación, de la convicción de que la justicia y la protección de mis derechos eran prioritarias. El enfrentamiento inicial había marcado el comienzo de una fase decisiva, la etapa en la que debía consolidar mi estrategia y prepararme para los pasos que definirían el desenlace de esta historia. Tras el enfrentamiento inicial, me sumergí aún más en la búsqueda de pruebas y detalles que confirmaran la magnitud de la traición de mi hijo. Cada conversación con familiares, cada interacción casual y cada detalle de su vida social se convirtieron en piezas de un rompecabezas que lentamente revelaba la verdad. Descubrí que no era solo el viaje al Hawái lo que había sido ocultado, sino también pequeñas decisiones y gestos que, juntos, dibujaban un patrón de deshonestidad y manipulación. Cada evidencia confirmaba que no se trataba de un error o una confusión, sino de una acción consciente y repetida para engañarme y minimizar mis aportes a su vida. Encontré mensajes que antes me habían parecido triviales, pero que ahora revelaban intenciones claras y estratégicas, planes ocultos,
comentarios sobre lo fácil que sería aprovecharse de mí y una despreocupación sorprendente por los límites y normas que siempre habíamos establecido. La sensación de traición se intensificaba con cada descubrimiento, mezclándose con la rabia y la tristeza de manera casi física. Mi corazón se oprimía al ver cómo las pruebas mostraban que mi hijo, a quien había criado y apoyado con tanto amor, me había considerado un obstáculo en lugar de un pilar en su vida. Cada nuevo hallazgo me obligaba a ser meticuloso y estratégico. No podía permitirme actuar impulsivamente, pero tampoco podía ignorar la verdad. Comencé a organizar cada evidencia de manera sistemática. Capturas de pantalla, mensajes, fotos y testimonios de terceros que habían presenciado su comportamiento o estaban al tanto de sus planes. Cada documento reunido reforzaba la sensación de claridad y determinación. Era como si cada pieza del rompecabezas se colocara en su lugar, mostrando un cuadro completo de traición, negligencia y deshonestidad. Mientras recopilaba pruebas, también observaba los pequeños gestos de mi hijo en reuniones familiares y encuentros casuales. Cada mirada nerviosa, cada comentario vacilante, cada intento de desviar la conversación se convirtió en una confirmación adicional de lo que ya sospechaba. La sensación de decepción crecía, pero con ella también lo hacía mi resolución de que debía actuar de manera firme y definitiva. Comprendí que la verdad debía imponerse y que cada evidencia acumulada sería la base para las decisiones que estaban por venir. El proceso de descubrimiento me permitió ver la situación con una perspectiva más amplia. No se trataba únicamente de un viaje o de una mentira aislada, sino de un patrón de comportamiento que reflejaba una falta de respeto fundamental hacia mí y hacia los límites que siempre intenté establecer. Cada prueba era una llamada de atención sobre la necesidad de protegerme y garantizar que la traición tuviera consecuencias tangibles. La acumulación de evidencia se convirtió en un instrumento de poder, una herramienta que equilibraría la balanza y aseguraría que la justicia se cumpliera. Además, las revelaciones me llevaron a comprender la importancia de no dejar nada al azar. Cada detalle contaba. Cada testimonio de terceros, cada documento, cada indicio de manipulación tenía un valor crucial. Sabía que, cuando llegara el momento del enfrentamiento final, cada pieza de información sería determinante para que la verdad se impusiera y para que mi hijo comprendiera plenamente el alcance de sus actos. La recopilación de evidencia no solo fortalecía mi posición, sino que también me preparaba emocionalmente para el desafío que estaba por venir. Sentía una mezcla intensa de emociones: indignación, tristeza, frustración, pero también una claridad mental que antes no había experimentado. La traición había abierto un espacio para la reflexión y la estrategia, enseñándome que el dolor podía transformarse en acción consciente y efectiva. Cada hallazgo me acercaba más a la resolución definitiva, y la certeza de que debía protegerme y actuar de manera calculada se volvía más firme. En medio de todo, también comprendí que esta etapa de revelaciones y evidencias era clave para restaurar mi sentido de control. El desconcierto inicial y la incredulidad habían dado paso a una visión más clara y estructurada de la situación. La traición, aunque dolorosa, me había obligado a organizar mis pensamientos, reunir pruebas sólidas y fortalecer mi resolución. Sabía que estaba un paso más cerca de enfrentar la situación con firmeza y de asegurar que las consecuencias de los actos de mi hijo fueran plenamente comprendidas y asumidas. Cada evidencia acumulada era un recordatorio silencioso de que la justicia no llega sola, que requiere preparación, paciencia y determinación. Mientras observaba la magnitud de lo que había descubierto, sentía que la historia estaba a punto de cambiar, que el equilibrio entre el engaño y la verdad estaba a punto de inclinarse de manera irreversible. La fase de revelaciones y evidencias me había dado poder, claridad y un propósito firme: enfrentar la traición con inteligencia,
determinación y una estrategia cuidadosamente planificada. Después de días de observación, recopilación de pruebas y reflexión profunda, comprendí que había llegado el momento de tomar decisiones claras. No podía seguir siendo un espectador pasivo en una situación que había demostrado ser tóxica y engañosa. La traición de mi hijo había abierto una brecha que requería no solo confrontación emocional, sino también medidas concretas para proteger mis intereses y establecer límites inquebrantables. Sentía que cada paso que diera debía ser calculado, preciso y firme para que la verdad se impusiera y las consecuencias fueran inevitables. Empecé a planificar cada acción con meticulosidad. Revisé documentos legales, contratos familiares y todos los registros financieros que podían servir para proteger mis activos y asegurar que cualquier herencia o recurso se distribuyera de manera justa, según mis decisiones, y no bajo la manipulación de mi hijo. Cada detalle era importante. No podía permitirme dejar espacios para dudas o reinterpretaciones. La estrategia debía ser sólida, inquebrantable y, sobre todo, basada en la evidencia que había recopilado durante semanas. Mientras trazaba el plan, también reflexioné sobre cómo comunicaría mis decisiones. Sabía que un enfrentamiento sin preparación podía degenerar en discusiones emocionales sin resultados, por lo que la claridad, la firmeza y la precisión serían mis mejores aliados. Tenía que transmitir no solo la gravedad de sus acciones, sino también la certeza de que cada mentira y cada intento de manipulación tendría consecuencias palpables. La estrategia no se trataba solo de proteger mis intereses materiales, sino también de establecer un precedente emocional y moral que demostrara que la deshonestidad no podía ser ignorada. Además, esta planificación me permitió equilibrar mis emociones. La rabia y la decepción seguían presentes, pero ahora estaban acompañadas de un enfoque mental más sereno y estratégico. Comprendí que actuar desde la impulsividad podría arruinar todo el proceso y que cada decisión debía estar respaldada por lógica, pruebas y un propósito claro. La claridad mental que gané en esta fase fue crucial. Me dio confianza, seguridad y la convicción de que podía enfrentar la situación sin perder el control emocional. Durante este periodo, también anticipé posibles respuestas de mi hijo y de otros familiares. Pensé en las excusas que podría inventar, en los intentos de manipulación, en las emociones que trataría de provocar para desviarme de mis objetivos. Cada escenario imaginado me permitió reforzar mi estrategia y asegurar que ningún detalle quedara sin contemplar. Esta preparación mental fue tan importante como la recopilación de pruebas. Necesitaba estar listo para cualquier eventualidad y mantener siempre la ventaja en una situación cargada de emociones y tensiones familiares. La decisión más difícil fue la de actuar sin mostrar debilidad, pero también sin cerrar la puerta al aprendizaje y la reflexión. Tenía que establecer límites firmes y claros, pero también mantener una postura que demostrara que, aunque profundamente dolido, estaba decidido a actuar con justicia y responsabilidad. Esta mezcla de firmeza y reflexión se convirtió en la base de mi estrategia: demostrar control, seguridad y la certeza de que cada paso que daba estaba fundamentado en hechos, no en emociones desbordadas. Al consolidar mi plan, también reflexioné sobre las lecciones que había aprendido a lo largo de este proceso. Comprendí la importancia de establecer límites claros, de no dar por sentado el respeto de los demás y de la necesidad de proteger no solo los recursos materiales, sino también la integridad emocional. Cada decisión tomada estaba marcada por el aprendizaje obtenido, por la claridad alcanzada y por la determinación de que la traición no podía quedar sin respuesta. Finalmente, me sentí preparado para la etapa decisiva. La planificación estratégica me dio la seguridad necesaria para enfrentar a mi hijo y establecer consecuencias claras. Sabía que la ejecución debía ser precisa, firme
y emocionalmente controlada, para que la verdad se impusiera y cada acto de deshonestidad tuviera un impacto tangible. La decisión y estrategia se convirtieron en mi herramienta de poder, mi preparación para el enfrentamiento que definiría el futuro de nuestra relación y la justicia de la situación. En este punto, estaba listo para dar el paso que cambiaría todo, el enfrentamiento definitivo que confrontaría la mentira con la verdad, la deslealtad con la justicia y que finalmente pondría cada pieza en su lugar. La mezcla de dolor, ira y claridad mental me impulsaba a actuar, con la certeza de que esta fase estratégica definiría el desenlace de la historia y enseñaría lecciones que nadie podría ignorar. La decisión y estrategia no eran solo un plan, sino la manifestación de mi fuerza, resiliencia y determinación frente a la traición más profunda. El día del enfrentamiento decisivo llegó con un peso emocional que podía sentirse en el aire. Todo estaba preparado, las pruebas organizadas, mi estrategia mental consolidada y la firme determinación de que esta sería la ocasión en la que la verdad saldría a la luz de manera innegable. Cuando mi hijo entró en la sala, pude percibir su nerviosismo inmediato. Cada gesto, cada respiración acelerada, cada mirada esquiva indicaba que intuía que esta conversación no sería como las anteriores. Yo, por mi parte, sentía la mezcla de emoción y tensión que siempre acompaña a un momento donde la justicia y la verdad se enfrentan a la traición y la mentira. Comencé la conversación de manera directa, sin rodeos. Con un tono firme pero controlado, expuse claramente las acciones que había descubierto, detallando cada evidencia, cada inconsistencia, cada mentira que había quedado al descubierto. Mi voz, aunque calmada, transmitía toda la decepción y la indignación que sentía. Cada palabra resonaba en la sala y pude ver cómo la sorpresa y el desconcierto se reflejaban en su rostro. Las excusas que antes parecían naturales ahora se desmoronaban ante la claridad de los hechos y cada intento de desviar la atención se encontraba con una barrera de pruebas irrefutables. A medida que avanzaba, noté cómo su postura cambiaba, cómo su mirada se volvía más insegura, cómo sus manos temblaban ligeramente. La tensión era casi palpable, como si el aire mismo se hubiera cargado de una electricidad invisible. Sentí una mezcla de satisfacción y tristeza al ver que finalmente entendía la magnitud de sus actos. No era un acto de venganza ciega, era la culminación de un proceso donde la justicia y la claridad mental se imponían sobre la traición y la deshonestidad. Cada gesto suyo, cada silencio prolongado, cada intento de justificación fallida confirmaba que la verdad estaba alcanzando su objetivo. Durante la conversación mantuve un control absoluto sobre mis emociones. La ira y la decepción seguían presentes, pero no me dominaban. Cada palabra estaba medida, cada prueba presentada de manera estratégica para que comprendiera no solo que había sido descubierto, sino que las consecuencias de sus acciones eran reales e inevitables. Sentí una fuerza interior creciente, una certeza de que finalmente podía restablecer el equilibrio y la justicia en nuestra relación, aunque el proceso fuera doloroso y difícil. En un momento crucial, le presenté las evidencias más contundentes: los mensajes, las fotos, las capturas de pantalla y los testimonios que confirmaban su engaño. La incredulidad inicial dio paso a la aceptación forzada. No podía negar lo que estaba frente a él. Su rostro reflejaba una mezcla de vergüenza, sorpresa y resignación, y por primera vez podía ver que comprendía la magnitud de la traición que había cometido. La dinámica de poder, que durante tanto tiempo había estado desequilibrada, comenzaba a revertirse. La verdad había encontrado su lugar y yo mantenía la autoridad emocional y moral. Cada reacción de mi hijo reforzaba la claridad de la situación. Cada intento de minimizar lo ocurrido se encontraba con pruebas que no podían ser ignoradas, y cada gesto de incomodidad confirmaba que la narrativa que él había intentado mantener se estaba desmoronando. Era un momento de justicia silenciosa donde la verdad, organizada y presentada con firmeza, se imponía sin necesidad de gritos
ni confrontaciones destructivas. La tensión era intensa, pero estaba contenida dentro de un marco de control absoluto que me permitía manejar la situación de manera efectiva y emocionalmente poderosa. Al concluir la exposición de los hechos, dejé claro que las decisiones sobre recursos y herencia serían ajustadas conforme a lo que correspondía. Ya no habría espacio para manipulaciones ni para el abuso de la confianza depositada. Cada palabra que pronuncié estaba impregnada de determinación y cada gesto reflejaba la resolución de que la traición no podía quedar impune. Mi hijo comprendió que las acciones tienen consecuencias y que la mentira y el engaño no podían determinar el rumbo de nuestras vidas ni de nuestros vínculos familiares. La sala estaba cargada de un silencio denso, un silencio que decía más que cualquier discusión. Cada respiración, cada mirada, cada pausa transmitía la intensidad del momento. Sabía que este enfrentamiento decisivo marcaría un antes y un después en nuestra relación, y aunque el dolor seguía presente, también lo estaba la sensación de justicia restaurada. La acción final había cumplido su propósito: revelar la verdad, establecer límites claros y mostrar que, aunque la traición puede doler, la justicia puede prevalecer cuando se actúa con firmeza y estrategia. Al terminar, sentí una mezcla de alivio y satisfacción. No era un triunfo basado en la venganza, sino en la claridad, en la evidencia y en la justicia emocional. Había confrontado la traición, protegido mis intereses y establecido que la deshonestidad no definiría nuestra historia. El enfrentamiento decisivo no solo cambió la dinámica entre mi hijo y yo, sino que también me permitió recuperar el control, la dignidad y la certeza de que la verdad, organizada y presentada con inteligencia, siempre encuentra su camino. Tras el enfrentamiento decisivo, el ambiente en la sala permaneció cargado de una tensión casi palpable. Mi hijo se retiró con una mezcla de vergüenza, frustración y resignación. Cada gesto suyo reflejaba la comprensión de que sus acciones habían tenido consecuencias reales y que la mentira ya no podía sostenerse. Los demás familiares, testigos silenciosos de todo el proceso, comenzaron a reaccionar de manera inmediata, algunos con incredulidad, otros con alivio, y varios con un respeto renovado hacia la claridad y firmeza con que había manejado la situación. La verdad, finalmente, se imponía y su peso se sentía en cada mirada, cada suspiro y cada silencio compartido. La reacción más significativa fue la de quienes antes habían estado del lado de la manipulación o la duda. La evidencia presentada no dejaba lugar a interpretaciones y pronto se convirtió en un tema inevitable de conversación dentro del círculo familiar. Sentí una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción por haber logrado restaurar la justicia y la claridad, y tristeza al notar la distancia que se había generado entre mi hijo y yo, y la herida emocional que esta traición había dejado. Era un recordatorio de que la verdad puede liberar, pero también confrontar con dureza. A medida que las horas pasaban, las noticias sobre lo ocurrido comenzaron a difundirse entre familiares cercanos y amigos confiables. Cada testimonio confirmado, cada detalle de la evidencia, reforzaba mi posición y dejaba claro que la manipulación y la mentira ya no podían prosperar. La sensación de control que había buscado durante semanas finalmente se materializaba. No solo había demostrado que conocía la verdad, sino que había establecido límites claros y consecuencias concretas. Este cambio de dinámica generó un impacto inmediato en la manera en que todos percibían la relación familiar y la autoridad moral en la que se sustentaba. Observé cómo la tensión inicial se transformaba lentamente en un respeto tácito hacia la manera en que había manejado la situación. La firmeza, la evidencia y la claridad emocional habían dejado una huella profunda en cada persona presente. Incluso quienes habían dudado de mí o de mi juicio comenzaron a reconocer que la estrategia no solo era justa, sino también necesaria.
Este reconocimiento silencioso me dio una sensación de alivio y reafirmó que cada paso tomado había sido correcto y esencial para proteger mis intereses y restablecer la justicia. Sin embargo, las consecuencias inmediatas también trajeron consigo reflexiones dolorosas. La relación con mi hijo había cambiado irrevocablemente. La confianza que antes existía había sido fracturada, y aunque la verdad había prevalecido, también había dejado un vacío emocional que no podía ignorarse. Comprendí que, a veces, la justicia y la verdad requieren decisiones difíciles y que la recuperación de la dignidad y el respeto no siempre coincide con la restauración completa de los vínculos afectivos. Esta realidad era un recordatorio de que la vida familiar es compleja y que el equilibrio entre justicia y emociones personales requiere un manejo delicado y consciente. A pesar de la distancia emocional, sentí que algo importante había cambiado dentro de mí. La sensación de impotencia y frustración que había acompañado la traición se transformó en claridad, seguridad y determinación. Cada acción tomada, cada evidencia presentada y cada confrontación estratégica reforzaban mi capacidad para proteger mis intereses y mantener mi dignidad intacta. Era un recordatorio de que enfrentar la traición no es solo un acto externo, sino también un proceso interno de fortalecimiento y reafirmación personal. Las consecuencias inmediatas también se reflejaron en la manera en que otros familiares comenzaron a comportarse. Aquellos que habían intentado minimizar o ignorar la situación ahora mostraban un respeto silencioso, un reconocimiento tácito de que la justicia y la verdad tenían un valor innegable. La dinámica familiar había cambiado, y aunque algunos la percibieran como dolorosa, otros la reconocían como necesaria para preservar la integridad y los principios que siempre habían sido importantes para mí. Finalmente pude observar que la combinación de evidencia, claridad emocional y estrategia había logrado su objetivo: restablecer la justicia, imponer consecuencias y crear un precedente firme sobre cómo deben manejarse la deshonestidad y la traición dentro de nuestra familia. La satisfacción no era por un triunfo sobre mi hijo, sino por la certeza de que había actuado con justicia, firmeza y claridad, protegiendo tanto mis intereses como los principios que considero fundamentales. El resultado inmediato de esta confrontación fue una mezcla de respeto, reconocimiento y reflexión. Cada persona presente comprendió que la mentira y la traición tienen consecuencias tangibles y que la justicia no depende solo de las palabras, sino de la acción firme y consciente. Esta fase finalizó con una sensación de cierre parcial, donde la verdad había prevalecido, los límites se habían establecido y las decisiones tomadas marcaban un nuevo rumbo para todos los involucrados. Después de que la tensión se disipara y las consecuencias inmediatas comenzaran a asentarse, me senté solo, tratando de procesar todo lo que había ocurrido. La sala, que antes había estado cargada de miradas, silencios y confrontaciones, ahora parecía vacía, como si el eco de cada palabra pronunciada todavía flotara en el aire. Reflexioné sobre la profundidad de la traición de mi hijo, sobre la manera en que la mentira y la deshonestidad habían erosionado nuestra relación y al mismo tiempo sobre la fortaleza que había descubierto dentro de mí mismo al enfrentar la situación. Fue un momento de introspección intensa, donde la mezcla de dolor, alivio y claridad mental se entrelazaba de manera compleja. Comprendí que, aunque la justicia había prevalecido, el proceso había dejado cicatrices. La confianza que alguna vez existió entre nosotros había sido rota, y aunque la verdad había salido a la luz, la relación ya no podría volver a ser la misma. Sin embargo, también comprendí que la traición no debía definir mi vida ni mi forma de actuar. Aprendí que establecer límites claros, actuar con firmeza y respaldar cada decisión con evidencia era una manera de proteger mi dignidad, mi bienestar emocional y mi sentido de justicia. Este aprendizaje, aunque doloroso, era invaluable
y marcaría la manera en que enfrentaría situaciones similares en el futuro. Mientras reflexionaba, también me di cuenta de la importancia de la paciencia y la estrategia. La impulsividad habría arruinado todo el proceso. La reacción emocional sin preparación habría debilitado mi posición y quizás incluso habría dejado espacio para más engaños. La claridad mental que obtuve al planificar cada paso y al recopilar cada evidencia me permitió actuar con autoridad y seguridad, demostrando que la verdad y la justicia pueden imponerse sin necesidad de recurrir a la violencia ni a la venganza destructiva. Era un recordatorio poderoso de que la fortaleza emocional y la preparación son herramientas más efectivas que cualquier estallido de ira. Además, esta experiencia me enseñó a valorar mi propio juicio y mis límites personales. Durante mucho tiempo, había dado por sentado que la confianza se correspondía automáticamente con la honestidad y que los lazos familiares garantizaban respeto y consideración. Aprendí que la realidad puede ser diferente y que protegerse a uno mismo no es egoísmo, sino un acto de cuidado y responsabilidad. La traición me obligó a reevaluar mis expectativas y a entender que la justicia y la integridad personal requieren acción consciente, incluso cuando duele enfrentar a quienes amamos. También reflexioné sobre la resiliencia que descubrí dentro de mí mismo. La experiencia, aunque dolorosa, me mostró que era capaz de enfrentar situaciones difíciles con claridad y firmeza, y que podía transformar la decepción y la rabia en fuerza y determinación. Cada paso dado, desde la observación inicial hasta el enfrentamiento decisivo, me permitió crecer emocionalmente y comprender que la justicia no es un acto de venganza, sino de equilibrio y protección de lo que es justo. Este aprendizaje me fortaleció y me preparó para futuras situaciones que requieran discernimiento y firmeza. La reflexión también incluyó un reconocimiento de la complejidad de las relaciones familiares. Aprendí que los vínculos afectivos, aunque profundos, pueden verse alterados por la deshonestidad y la manipulación. La experiencia me enseñó a ser más consciente de las señales de alerta, a valorar la transparencia y la comunicación, y a no dar por sentado el respeto de los demás. Cada interacción familiar futura estaría marcada por la claridad adquirida y por la determinación de mantener límites saludables y proteger mi integridad emocional. Mientras procesaba todos estos aprendizajes, sentí una mezcla de alivio y melancolía. Alivio, porque había logrado enfrentar la traición de manera efectiva y justa. Melancolía, porque la relación con mi hijo había quedado marcada para siempre por la deshonestidad y la decepción. Comprendí que el crecimiento personal a veces requiere confrontar la verdad, aunque sea dolorosa, y que la justicia emocional y moral es un camino que a menudo viene acompañado de sacrificio y reflexión profunda. Finalmente, la reflexión me llevó a un entendimiento más amplio sobre la vida y las relaciones humanas. La traición y la mentira pueden ser devastadoras, pero también son oportunidades para aprender, crecer y reforzar nuestra fortaleza interior. Aprendí que actuar con integridad, firmeza y claridad no solo protege nuestros intereses, sino que también nos permite mantener la dignidad y la paz interior. La experiencia me enseñó que la verdad, aunque tardía, tiene un poder transformador, y que la justicia, cuando se actúa con estrategia y emoción equilibrada, puede restaurar el orden y la claridad en medio del caos familiar. Este proceso de reflexión consolidó en mí una lección invaluable: que la traición puede ser dolorosa, pero enfrentarla con firmeza, evidencia y claridad es un acto de poder personal. Me recordé que, aunque la relación con mi hijo había cambiado para siempre, yo había mantenido mi integridad, protegido mis intereses y, sobre todo, aprendido a confiar más en mi juicio, en mis límites y en la capacidad de transformar la decepción en fortaleza. La reflexión final se convirtió en un puente entre el dolor del pasado y la certeza de que en adelante actuaría siempre con conciencia, preparación
y firmeza. Al llegar a este punto, me senté nuevamente en silencio, contemplando todo lo que había sucedido. La intensidad de los días recientes, las emociones vividas, las confrontaciones y las revelaciones finalmente comenzaban a asentarse en mí. Había enfrentado la traición más profunda que podía imaginar. Había presentado pruebas, establecido límites y protegido lo que era justo y mío. Sin embargo, más allá de las consecuencias materiales o legales, lo que realmente importaba era la claridad que había ganado sobre mí mismo y sobre la manera en que debía manejar mis relaciones, mis emociones y mi vida. Comprendí que la verdadera fuerza no radica en la venganza, sino en la capacidad de mantener la integridad mientras se actúa con firmeza. Cada acción tomada había sido medida, cada decisión cuidadosamente considerada, y cada resultado reflejaba un equilibrio entre justicia y reflexión. Al mirar atrás, sentí orgullo de haber enfrentado la traición con la cabeza en alto, sin ceder a impulsos destructivos, pero también una profunda melancolía por la relación que nunca podría recuperar en su totalidad. Esta mezcla de emociones me recordaba que la vida familiar, aunque llena de amor, también está marcada por desafíos que ponen a prueba nuestra resiliencia y nuestra capacidad de actuar con claridad y firmeza. Aún así, una sensación de liberación me invadió. Al demostrar la verdad, establecer consecuencias y proteger mis límites, sentí que había cerrado un capítulo doloroso de manera definitiva. La justicia emocional se había impuesto, y aunque el camino hacia la reconciliación completa pudiera ser incierto, la certeza de que había actuado correctamente me brindaba paz interior. Aprendí que el control sobre nuestra vida no siempre depende de los demás, sino de la capacidad de enfrentar la realidad con inteligencia, evidencia y determinación, transformando la traición en una oportunidad para reafirmar quiénes somos y qué no estamos dispuestos a tolerar. Mientras reflexionaba sobre la experiencia, también comprendí que las cicatrices que quedaban eran testigos de mi crecimiento. Cada decepción, cada momento de incertidumbre y cada confrontación emocional me habían enseñado lecciones que de otra manera no habría aprendido. La fuerza adquirida no solo protegía mis intereses, sino que también fortalecía mi carácter, mi juicio y mi capacidad de mantener la dignidad frente a la deshonestidad. Me recordé a mí mismo que, aunque la vida pueda presentarnos traiciones inesperadas, siempre tenemos la opción de responder con claridad, estrategia y determinación, en lugar de sucumbir a la impulsividad o la desesperación. Finalmente, comprendí que esta experiencia era más que un enfrentamiento familiar. Era una lección de vida sobre límites, respeto, justicia y autoconfianza. La traición de mi hijo había sido devastadora, pero también fue el catalizador que me permitió descubrir mi fortaleza interior, aprender a actuar con determinación y proteger lo que es verdaderamente valioso. La claridad adquirida, el control sobre mis decisiones y la firmeza en mis acciones se convirtieron en un legado personal, algo que podría llevar conmigo en todas las relaciones futuras y en cada desafío que la vida decidiera presentar. Cerré los ojos un momento y respiré profundamente, dejando que la sensación de resolución y aprendizaje se asentara en mí. La historia que comenzó con engaños, manipulación y dolor había terminado con evidencia, justicia y claridad. Comprendí que, aunque no siempre podemos controlar las acciones de los demás, sí podemos controlar nuestra respuesta, nuestra dignidad y la forma en que defendemos lo que es justo. Cada elección que tomé, cada estrategia implementada y cada confrontación enfrentada demostraba que la verdad, la justicia y la firmeza siempre encuentran su lugar cuando se actúa con conciencia y determinación. Con esto en mente, me levanté con una sensación de poder y serenidad. La lección más grande que la vida me había enseñado en todo este proceso era clara. La traición puede doler, la mentira puede herir, pero la determinación,
la claridad y la justicia siempre prevalecen. La historia de lo que ocurrió con mi hijo no solo era un relato de conflicto familiar, sino un testimonio de cómo enfrentar la adversidad con inteligencia emocional y estrategia puede transformar el dolor en aprendizaje y fortaleza. Y así, mientras las cicatrices de la traición permanecían como recordatorio, sentí que había ganado algo más profundo, la certeza de que, sin importar quién intente dañarnos o engañarnos, nuestra integridad y nuestra verdad siempre pueden prevalecer. La última palabra, el cierre definitivo de esta historia, no era de mi hijo ni de nadie más, era mía y decía con claridad, firmeza y sin arrepentimientos: la traición puede intentarlo todo, pero nunca podrá robar mi dignidad ni mi verdad.